Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, a esta transmisión que vamos a estar realizando en el día de hoy, ya noche, en la noche del día de hoy. Estamos empezando a transmitir un tema que nos han pedido de manera recurrente eh, en este momento que estamos atravesando nosotros como iglesia. Hemos estado eh, confinados, digámoslo así, de manera eh, alternativa. Hemos estado confinados a nuestros hogares y según lo que ha dicho nuestro presidente en la tarde de ayer, vamos a estar en la misma situación aproximadamente hasta el 11 de mayo. Y es probable que las iglesias, las organizaciones que aglomeran bastante número de personas no puedan transmitir, no puedan reunirse eh, por mucho tiempo, quién sabe hasta qué mes, hasta finales de este año, no lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos y lo que sí estamos pendientes es de poder seguir siendo iglesia en medio de esta circunstancia, poder seguir siendo iglesia en medio de las situaciones difíciles que se nos han presentado últimamente. Así que vamos a estar por este medio los días miércoles aproximadamente a las 6 de la tarde. Hoy arrancamos un poquito más tardecito, pero vamos a estar haciendo lo que normalmente hacemos en la transmisión que hemos venido haciendo. Al principio estábamos realizando estudios bíblicos acerca de las preguntas o un espacio que nosotros aquí en la iglesia, en nuestra primera iglesia presbiteriana de Barranquilla, llamamos Pregúntele al Pastor. Estuvimos haciendo prácticamente un mes de estas preguntas, de resolver estas preguntas, y ahora nos vamos a dedicar de manera muy puntual a hablar específicamente del tema que hemos venido adelantando, eh, con nuestros hermanos aquí en la iglesia, que es teología del Nuevo Testamento. Para las personas que nos visitan, que se conectan a esta hora con nosotros, les estamos dando la bienvenida a este espacio. Este es el espacio de estudio bíblico de la Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla. Y continuando de cierta manera con lo que hemos venido haciendo nosotros en el transcurso de la vida de la iglesia, vamos a seguir enseñando el tema que veníamos viendo con el grupo aquí de manera presencial en nuestro templo. Ese tema es teología del Nuevo Testamento. Nosotros hemos hecho el esfuerzo como primera iglesia de crear espacios, sobre todo el espacio de los miércoles, que le llamamos espacios de estudio bíblico, crear espacios donde podamos como iglesia crecer y crecer de manera específica en el conocimiento de lo que en teología llamamos el querigma, o en otras palabras, Cristo vivo, muerto y resucitado. Crecer también en el aspecto de la formación, o lo que llamamos nosotros la catequesis, ese espacio en el cual nosotros formamos a la iglesia en temas fundamentales, en temas básicos de lo que debe ser el conocimiento de todo cristiano. Por eso estamos abriendo este espacio. Vamos a estar utilizando otras herramientas tecnológicas también que nos puedan permitir conectarnos más como hermanos y hermanas. Así que bienvenidos todos a este espacio, todas las personas que se están conectando, amigos, amigas, compañeros de lucha, estamos aquí. No puedo, como estamos en aislamiento, estoy solo, no puedo contestarles de inmediato a todos los que se conectan
y empiezan a compartir sus mensajes. Estamos haciendo una doble transmisión por la página personal, por mi página de Facebook y por la página institucional de la Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla. Así que es una doble transmisión a mis amigos y compañeros y que me están viendo por la otra cámara. Voy a estar un poco más atento aquí a una cámara aquí abajito, pero para que sepan que los estoy viendo, les estoy escuchando y pueden conectarse también de manera un poco más directa con la página de la iglesia y por ahí podemos empezar también a solucionar preguntas si de pronto hay algo que esté quedando así como en el aire. Así que muchas gracias por estar en este espacio y vamos entonces a orar ya haciendo la explicación de cuál es este espacio y cuál es la finalidad de este espacio. Le hemos puesto el título a esto, Teología del Nuevo Testamento, un acercamiento bíblico, teológico, con perspectiva pastoral. O sea, aquí lo que vamos a estar viendo no es una clase a profundidad de teología, sino más bien cómo comprender el pensamiento teológico de lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Y no desde una línea única y exclusivamente académica o teológica, sino que vamos a estar dando pautas para la vida de la iglesia, vamos a estar dando pautas desde una perspectiva pastoral, desde una perspectiva de comunidad de fe, con estos temas que nos da la lectura y el estudio del Nuevo Testamento. Así que les voy a pedir que por favor allí en donde estemos hagamos una corta oración para que sea el Espíritu de Dios quien nos esté dirigiendo en este espacio. Oremos. Buen Dios y Padre, gracias te doy por cada una de las personas que están en este momento conectadas a esta transmisión. Gracias por la Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla, que es el espacio donde nos permites encontrarnos de manera presencial y ahora con esta contingencia de manera virtual también. Gracias porque estás en medio de todas las dificultades que estamos atravesando como humanidad y sabemos y tenemos la plena certeza y confianza de que nos estás acompañando. Queremos seguir siendo iglesia en medio de esta pandemia, queremos seguir siendo iglesia en medio de este aislamiento, Señor. Aunque nuestro templo esté cerrado, la iglesia sigue viva, nuestros hogares están ahora abiertos para que sea tu Espíritu Santo quien nos hable y dirija nuestra vida y nuestro corazón en estos momentos. Quédate, Señor, con nosotros y permite que todo lo que podamos hablar hoy sea de mucha bendición y crecimiento para nuestros hermanos y hermanas. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Cuando hablamos de teología del Nuevo Testamento, estamos diciendo que vamos a hablar de lo que fue el pensamiento de fe de las primeras comunidades cristianas, que fueron precisamente ellas las que formaron los textos que encontramos nosotros en estos momentos en el Nuevo Testamento. Hay algo muy interesante que hay necesidad de decirlo. Vamos a entrar propiamente a hablar de la formación del pensamiento teológico. Cuando hablamos de teología del Nuevo Testamento, estamos hablando de la formación del pensamiento, de cómo pensaban estas comunidades. Ya anteriormente en nuestra iglesia habíamos hecho un recorrido que se llamó Introducción al Nuevo Testamento, pero la conformación, el contexto histórico del Nuevo Testamento, donde hablamos de las comunidades que formaban en el primer siglo, todo lo que conocemos como Judea, hablamos de fariseos, de escribas, saduceos, celotas, todo este tipo de comunidades. Hablamos también de la presencia del Imperio Romano en lo que es la formación y el contexto propiamente de los textos del Nuevo Testamento. Hablamos de manera muy puntual de algunos textos específicos del Nuevo Testamento que nos daban a entender cuál era la situación política, social, cultural y económica en la cual se gestaron
los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Ahora, después de haber hecho ese recorrido, que lo más probable es que próximamente lo podamos subir también para que ustedes puedan conocerlo. Eh, Después de que hagamos esto, pues podemos comprender en términos generales mucho mejor lo que vamos a empezar a hablar de ahora en adelante. Pero no tengan miedo al respecto de esto, no tengan miedo porque este tema particularmente puede empezar desde cero, el tema de la formación del pensamiento teológico. Y en el momento que tengamos que hacer aclaración puntual frente a algunos temas, lo vamos a estar haciendo. Entonces, vamos a hacer un recorrido por lo que es la formación del pensamiento del Nuevo Testamento. Y como bien lo dice aquí la diapositiva, ¿no? Para introducirnos en este tema de la formación del pensamiento del Nuevo Testamento, vamos a tener que hacerlo metodológicamente por temas. No podemos abarcar todo de una vez, vamos a tener que empezar a dividir de a poquito los temas que hacen parte de la formación básica del pensamiento de los escritores del Nuevo Testamento. Y vamos a verlo de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a ver lo que llamamos nosotros teología de los evangelios. ¿Por qué vamos a hablar de teología de los evangelios? Que ciertamente en la organización que tenemos en nuestras Biblias, los evangelios son los primeros libros que nos encontramos al abrir el Nuevo Testamento. Entonces, cuando hagamos esto, vamos a estar obviamente ubicándonos en lo que conocemos de manera común, aunque estos primeros 4 libros, los evangelios, no son los primeros textos redactados, los primeros textos que se formaron del Nuevo Testamento. Pero, a pesar de que no son los primeros, cronológicamente hablando, en el tiempo, como tal, sí son los que nos introducen al tema propiamente del pensamiento teológico de aquellas personas que formaron el Nuevo Testamento. Entonces, por eso vamos a iniciar por el tema de teología de los evangelios y los temas básicos que encontramos en los evangelios. En segundo lugar, vamos a estar viendo el tema de teología paulina, todo lo que tiene que ver con la literatura paulina o el corpus paulino, como le llamamos nosotros en los temas bíblico-teológicos. ¿Qué cartas, qué textos son atribuidos a Pablo? ¿Cuáles de ellos realmente son de Pablo? ¿Cuáles no son de Pablo? ¿Cuáles todavía están en duda si de pronto el apóstol los produjo o no? Si él fue el autor directamente o no. Y vamos a estar viendo cuáles son los temas que guían el pensamiento teológico de lo que llamamos el corpus paulino. En tercer lugar, vamos a estar viendo todo el tema de la teología juanina o lo que tiene que ver propiamente con el Evangelio de Juan, las cartas y el Apocalipsis. Esto va a ser un tercer tema que nos va a estar ocupando porque ciertamente cuando damos una lectura rápida, general, al Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que tanto el Evangelio de Juan como sus cartas y el Apocalipsis tienen una particularidad muy interesante. Hay un tema bastante simbólico, hay un tema bastante femenino también, y hay un tema muy escatológico, ¿no? Como propiamente lo sabemos acerca del Apocalipsis, del último libro de la Biblia. Cuando hablamos de temas escatológicos, estamos hablando de temas que tienen que ver con el fin de los tiempos o con el final de los tiempos. Y por último, para poder entender un poco lo que hablamos de teología del Nuevo Testamento, de la formación del pensamiento teológico del Nuevo Testamento, vamos a estar viendo lo que denominé aquí en este espacio, en este estudio, como teología eclesial. Teología eclesial. Todo lo que tiene que ver con cómo las primeras comunidades
pasan de ser comunidades de fe perseguidas, a escondidas, luchando para mantener su fe viva, luchando contra pensamientos doctrinales, en primera instancia con los mismos judíos, en segunda instancia con las religiones del Imperio Romano en el primer siglo, cómo esas comunidades van formando un pensamiento teológico, doctrinal propio, y a la misma vez se van formando como instituciones. La institución que en últimas vamos a estar llamando iglesia, ¿sí? Esto lo vamos a estar viendo entonces. ¿Y cuáles son los textos que nos hablan propiamente de la teología eclesial? ¿Cuáles son los textos que nos hablan de dónde aparece la figura de la iglesia como tal en el Nuevo Testamento? Entonces, estos van a ser los 4 temas que nos van a ocupar en esta parte de introducción a el Nuevo Testamento, sobre todo a la formación del pensamiento teológico. Ya con esto dicho, vamos entonces a avanzar al primer tema que hoy vamos a empezar a ver, que es propiamente la teología de los evangelios. Y cuando hablo de la teología de los evangelios, voy a estar hablando de la teología, primeramente, de los evangelios sinópticos. A ver, ¿qué vamos a decir con esto? Cuando hablamos de la teología de los evangelios sinópticos, vamos a estar hablando de los primeros 3 evangelios que encontramos en nuestra Biblia. Abrimos nuestra Biblia y los primeros 3 evangelios que vamos a encontrar cuando abrimos el Nuevo Testamento es, en primera instancia, el evangelio de Mateo, ¿sí? Luego vamos a encontrar a Marcos, luego vamos a encontrar a Lucas y por último a Juan. En teología, en los estudios bíblicos, cuando nosotros mencionamos evangelios sinópticos, estamos hablando de Mateo, Marcos y Lucas. Juan no cabe dentro de los evangelios sinópticos porque, como lo mencioné hace poco, el evangelio de Juan o la literatura juanina tiene una particularidad que es necesaria estudiarla aparte, estudiarla de manera focal, ¿no? Quedarnos nada más en el tema de la teología juanina. Por eso, cuando estudiamos los evangelios, cuando vamos a ver la teología de los evangelios, debemos entonces hacer esta primera división, la teología de los evangelios sinópticos o de los primeros 3 evangelios y luego la teología de Juan. La palabra sinóptico viene de una palabrita que para nosotros es muy fácil. Yo voy a tratar de no utilizar muchos términos técnicos porque sé que hay personas que no conocen mucho acerca de esto y los puedo dejar viendo un chispero, ¿no? O mirando pajaritos en el aire. Piensen en algo que cuando tú lo lees de un solo pasón, de una sola mirada, de una sola ojeada, te das cuenta que son muy parecidos. Entonces, cuando hablamos de evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, estamos hablando de que estos evangelios parecen ser muy igualitos, son muy parecidos. Tú le das una sola mirada, viene de la palabra sinopsis, ¿no? Mirar, darle un vistazo a algo, y de esa sola mirada te vas dando cuenta que son muy igualitos, que son muy iguales, que son muy parecidos. Caso que no sucede con Juan. Con Juan es completamente diferente, comienza muy diferente, es bastante único el Evangelio de Juan. Por eso, cuando hablamos de Mateo, Marcos y Lucas, estamos hablando de 3 evangelios muy parecidos y por eso se les ha denominado evangelios sinópticos. Y estos evangelios son producto de la segunda generación de cristianos. Estamos hablando, vamos a ubicar primeramente a estos evangelios, los ubicamos en el tiempo entre el año 60 y el año 100. La segunda generación de cristianos
como bien lo habíamos estudiado en los temas anteriores, son aquellos que recogen el legado de los apóstoles. Todavía puede que haya alguno de los apóstoles vivo en ese momento, en ese periodo de tiempo entre el año 60 y 100, que se conoce como la segunda generación de cristianos. Sin embargo, ya vienen en decadencia, muchos de ellos empiezan a morir en la década de los 60 y sus discípulos empiezan a recoger sus memorias, empiezan a recoger todo lo que estos hombres empiezan a contarles y todo lo que les habían contado ya de antemano y empiezan a producir textos. Las iglesias empiezan a recoger la memoria de los apóstoles y de los testigos presenciales de Jesús, del ministerio de Jesús como tal, y empiezan a ponerlo por escrito. A esa segunda generación de cristianos es a la que nosotros le debemos los evangelios. Así que vamos a empezar propiamente ya a entrar en el tema de estos textos, ubicándolos en esta segunda generación de cristianos, del año 60 al año 100, es donde van a aparecer Mateo, Marcos y Lucas, que van a ser los primeros textos, los primeros evangelios que vamos a estudiar para comprender la teología del Nuevo Testamento. Para los sinópticos hay tres cosas que son muy claras, ¿no? Que son muy claras en este aspecto. Todos ellos van a estar hablando de manera muy parecida, por eso se llaman sinópticos, pero también hay temas que son recurrentes en estos tres evangelios y a través de todo el Nuevo Testamento. Pero de manera particular, como nos estamos deteniendo en la teología de los evangelios sinópticos, vamos a ver esos temas como tal, ¿no? Y cuáles son importantes para nosotros como iglesia hoy. Muchos de estos temas son eco, digámoslo así, son rezagos de una teología mucho más elaborada, una teología que de pronto ya hacía parte de lo que era la iglesia en ese momento, de lo que eran las comunidades que se estaban formando en ese momento. Los temas que van a ser fundamentales los vamos a ver en tres partes. El primero de ellos es obviamente el tema de Jesús. Los tres temas centrales que vamos a ver en los evangelios sinópticos va a ser primero el tema de Jesús, que vamos a ver el tema de Jesús como hijo de Dios y como hijo de hombre. ¿Por qué lo vamos a ver desde esta perspectiva? Porque son los títulos que se le dan a Jesús. Otro también es importante cuando leemos los evangelios sinópticos, que es el tema de Jesús como hijo de David. Nos vamos a detener en esos, digámoslo así, en esos tres títulos iniciales que se le dan a la persona de Jesús de Nazaret en los evangelios sinópticos. El segundo tema que vamos a estar tratando es el tema de la salvación, el tema propiamente de la sotería, ¿no? Del sóter, de todo el proceso mediante el cual Dios se propuso salvar a la humanidad. Y lo vamos a ver desde la perspectiva de la salvación como la obra de Dios en su creación. Y aquí vamos a estar viendo otros temas a raíz de este tema central que sé que nos van a ayudar muchísimo a la comprensión del Nuevo Testamento. Va a haber otro tema muy importante, que es el tema del reino de Dios. Vamos a estar estudiando el tema del reino de Dios como la propuesta para una nueva humanidad. Todo lo que tiene que ver con Jesús de Nazaret, todo lo que tiene que ver con Jesús como hijo de Dios, como hijo de David, como hijo de hombre, todo lo que tiene que ver con el tema de la salvación, como la obra de Dios en la creación, y todo lo que tiene que ver con el tema del reino de Dios o reino de los cielos, como bien le va a llamar Mateo, que ya vamos a ver más adelante,
va a ser lo que nos va a detener en estas clases de teología de los evangelios sinópticos. Vuelvo y aclaro antes de que entremos en el primer tema de estos, que va a ser Jesús, Hijo de Dios, qué es lo que estamos haciendo. Lo que vamos a hacer es estudiar el pensamiento, la formación del pensamiento teológico del Nuevo Testamento. En primera instancia nos vamos a dedicar a los tres primeros evangelios que encontramos en el Nuevo Testamento, a los cuales llamamos evangelios sinópticos, que vamos a estudiar tres temas particularmente de estos evangelios sinópticos. El primero de ellos va a ser Jesús, hijo como hijo de Dios, hijo de hombre, aquí lo tenemos, el primero de ellos, Jesús, hijo de Dios, hijo de hombre e hijo de David. El segundo va a ser la salvación como obra de Dios y el tercero, el reino de Dios como propuesta de una nueva humanidad. Estos tres temas son los que vamos a estar estudiando a partir de ahora en estas clases de estudio bíblico. Sé que mis hermanos y hermanas que están en sus hogares me están diciendo, pastor, ya lo vimos, algunos de los hermanos eh, que, que sé que están conectados a esta hora, cuando estuvimos presencialmente en los estudios bíblicos, vimos estos temas, sin embargo, muchos otros no lo han visto y estoy haciendo esto nuevamente a petición de todas aquellas personas que no lo pudieron ver. Y también a petición de muchos de ustedes que me han dicho, pastor, por favor, profundice más en los temas que ya habíamos estudiado. Así que vamos para allá. Vamos entonces a iniciar formalmente en la noche de hoy el tema de la teología del Nuevo Testamento y vamos a hablar de estos tres temas y hoy vamos a empezar a hablar de manera particular de Jesús como Hijo de Dios. Cuando hablamos de Jesús como Hijo de Dios, a todos se nos viene a la cabeza como que eso es completamente normal, ¿no? Es Jesús, ¿no? Se supone que Jesús es el Hijo de Dios, ahí no hay nada que decir al respecto. Hay personas que de pronto dirán, ¿qué puedo yo aprender sabiendo que Jesús es Hijo de Dios? No hay mucho que discutir al respecto. Sin embargo, hay algo que nos debe llamar la atención con esto, y es que en el tema de Jesús como Hijo de Dios, hay todo un trasfondo de por qué se menciona a este hombre nacido en Galilea en el primer siglo, de extracto aparentemente muy humilde, por qué se le titula, por qué se le concede el título de Hijo de Dios. Este tema de Jesús como Hijo de Dios, para poder que lo comprendamos bien, vamos a tener que ir de manera rápida al Antiguo Testamento. El uso, la utilización de el concepto de Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué tenemos que ir al Antiguo Testamento? Porque si queremos entender la teología, la formación del pensamiento teológico de quienes redactaron el Nuevo Testamento, obligatoriamente, hermano y hermana, tenemos que irnos para el Antiguo Testamento. Primero, porque Jesús fue judío. El contexto en el que nació, obviamente, era judío. Sus primeros discípulos eran judíos. Los redactores de la mayoría, casi el 90% del Nuevo Testamento, todos eran judíos. La primera iglesia fue ciertamente comunidad judía. No podemos desprendernos del Antiguo Testamento, hacer el error garrafal que cometen muchísimas personas al estudiar la Biblia, de separar casi de manera brutal, brusca, lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
Eso es como cuando tú arrancas una planta que ya viene formándose, que está bonita, que está echando flores, que está dando fruto y la arrancas de raíz sin ninguna consideración y la quieres poner en otro lugar. La forma en que nosotros a veces dividimos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es como si hiciéramos ese proceso de arrancar una planta de su lugar. Ciertamente cuando hacemos eso, la planta sufre, eh, se le rompen las raíces y probablemente no vamos a poder trasplantarla de la mejor manera y puede morir en el proceso. Es lo que nos ha pasado mucho cuando hablamos de temas teológicos del Nuevo Testamento. Es muy recurrente escuchar hablar a colegas, a amigos, incluso a muchísimos cristianos que el Antiguo Testamento ya está mandado a recoger porque esa era la ley, ahora es la gracia, porque era una dispensación, muchos utilizan la palabra dispensación y ni siquiera saben qué significa eso, que era una dispensación pasada, que ya eso no tiene nada que ver con nosotros, y resulta que eso es completamente absurdo. Si queremos comprender a profundidad el Nuevo Testamento, tenemos que comprender, estudiar, iniciar desde el Antiguo Testamento. Por eso, para este primer tema que vamos a estar viendo, que es Jesús como Hijo de Dios, vamos a ver cuál era la utilización que se le daba a el término Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Hay dos palabras para esto en el Antiguo Testamento. Una de ellas es Ben, ¿sí? Eh, Aquí la pueden ver un poquito resaltada, se la voy a resaltar, ¿no? Esta palabra en hebreo, Ben, este término, se usan estas palabras y van a aparecer en primera instancia en un texto polémico para muchos teólogos, el texto de Génesis, capítulo 6, versículo 2. Va a ser uno de los textos más antiguos donde aparece el término, el concepto de hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Y se le aplica a seres que al parecer no son humanos, ¿sí? Seres angelicales, le van a llamar unos, otros le van a llamar de manera como eh, no humanos, ¿sí? Hay un debate todavía, un debate abierto, un debate teológico acerca de cuál es la verdadera naturaleza de estos hijos de Dios que aparecen en Génesis capítulo 6, versículo 2 y versículo 4. Yo sé que ustedes tienen sus Biblias ahí, así que hagan el ejercicio de leer Génesis capítulo 6, versículo 2 y 4. Aquí dice en esta versión, una versión Reina Valera, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y ahí entonces la discusión, ¿quiénes son los hijos de Dios? Si eran hombres, si eran seres celestiales. Sin embargo, cuando nosotros vamos para otro texto muy interesante del Antiguo Testamento, donde también se utiliza el término hijo de Dios, que es el texto de Job, capítulo 1, versículo 6, que nos narra de una manera épica, de una manera bellísima, cómo los hijos de Dios llegan, los Beni Elohim, se dice en hebreo, cómo los hijos de Dios llegan a la presencia de Dios como a rendirle cuentas. No sé si ustedes han hecho ya la lectura de Job capítulo 1, versículo 6, donde de manera bonita vuelve y aparece el texto, el término, el concepto hijo de Dios. Primeramente Génesis 6, 2, después lo vamos a encontrar en Job 1, 6, y en Job 1, 6 es bien interesante porque dice que un día vinieron a presentarse delante
de Dios, de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces aquí empieza uno a pensar, los hijos de Dios, entre los cuales está Satanás, ciertamente para el pensamiento judío del Antiguo Testamento, Satanás no era un ser humano como tal, sino que era un ser no humano, ¿sí? De características celestiales, de características espirituales. Y también vemos a otros que bien los hemos catalogado en la teología de Job como ángeles o como seres celestiales. Vamos a encontrar también el término hijo de Dios en el Antiguo Testamento en el libro de Daniel, que es uno de los textos interesantes del Antiguo Testamento. Ciertamente es un texto que tiene unas proporciones escatológicas muy interesantes, pero que también tiene unas figuras, unos símbolos que le hacen ser, particularmente hablando, uno de los textos más citados del Antiguo Testamento para aclarar conceptos del Nuevo Testamento. Y en Daniel capítulo 3, versículo 25, nos vamos a encontrar también con esta figura de los hijos de Dios, ¿no? Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio de un juego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. En estos textos que nosotros estamos leyendo, vamos dándonos cuenta y vamos aclarando que la imagen que se tenía de los hijos de Dios en el Antiguo Testamento o del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento era una imagen de seres celestiales. Seres celestiales que están sujetos completamente a Dios y a la voluntad de Dios sobre ellos. Eso lo vamos a ver un poco mucho más desarrollado en el tema cuando leemos todo el texto, el capítulo 1 del libro de Job, y también en las figuras donde aparece el concepto de hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a empezar a decir que la utilización del término hijo de Dios en primera instancia en el Antiguo Testamento se refería a la imagen de seres celestiales que estaban sujetos a la voluntad de Dios. Esto es importante para que nosotros vayamos aclarando el panorama frente a qué significa decirle a Jesús hijo de Dios, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más. Hay otro término, hay otro concepto que empieza a aparecer en el pensamiento judío en el Antiguo Testamento, en los textos del Antiguo Testamento. Y es que cuando se habla de Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, no solo se está hablando de seres celestiales, que es, digamos, la primera etapa de formación, lo primero que hicieron los judíos cuando entendieron el concepto de Hijo de Dios fue aplicarlo a seres celestiales, a seres no humanos, ¿no? Como lo veíamos en los textos anteriormente. Pero también llega un momento histórico en el pueblo de Israel, donde casi todo el pensamiento de fe de este pueblo empezó a cambiar. Y empezó a cambiar cuando se instaura el tema de la monarquía o de la, digámoslo así, de la forma de vivir bajo la autoridad de una persona. En este caso, de un rey. Anteriormente, cuando se menciona el concepto de hijo de Dios en los textos de Génesis, de Job, de algunos salmos, de Daniel, esos conceptos giran en torno a seres celestiales. Pero también va a aparecer
que se le va a decir hijo de Dios en el momento de la monarquía, cuando el pueblo de Israel instaura a un rey como la figura más importante de la nación, se le va a empezar a llamar a este rey también como hijo de Dios. En estudios bíblicos, en exégesis, le vamos a llamar a esto las acepciones del término, o sea, lo que significa una palabra en su original, en su contexto original. A veces las palabras de la Biblia van a tener no solamente un significado, sino que van a tener dos, tres, hasta cuatro significados, dependiendo del contexto y dependiendo del momento histórico en el cual fueron escritas. Y esto es lo que pasa con el concepto de Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Primeramente se habla de un concepto de seres celestiales, pero también se va a hablar en el momento de la monarquía de que el Hijo de Dios es el Rey. Esto lo vamos a ver claramente en 2 de Samuel 7:14, en Salmos capítulo 2 versículo 7, en Salmos 89 versículos 26 al 27. Al rey en estos textos se le llama como hijo de Dios. Y esto eh, no solamente es un tema de sentido físico, que él físicamente es hijo de Dios, no, sino que la figura del hijo de Dios era tanto más aquella persona que encaraba, que encarnaba la voluntad de Dios para el pueblo. Y en el tiempo de la monarquía, obviamente era el rey el que hacía este tipo de función. El rey era el que tenía la función de ser quien hiciera, ¿no?, la voluntad de Dios para el pueblo. Entonces, el rey como hijo de Dios apunta a reconocer que este era el instrumento de Dios para guiar a todo el pueblo. ¿Sí? Dios mismo va a actuar a través del rey como padre, como protector. Y la figura más importante para esto va a ser la figura del rey David, que va a ser obviamente eh, eh, la figura más representativa de la teología del Antiguo Testamento, incluso más que Moisés, incluso más que cualquier profeta, que Elías, que Isaías, Jeremías. La figura de David va a ser la más importante en la teología, en el pensamiento de la teología del Antiguo Testamento. Se repite muchísimo más el nombre de David que el nombre de Moisés, ¿sí? Y esto para nosotros a veces cometemos un error cuando queremos estudiar el Antiguo Testamento única y exclusivamente a partir de la ley, del pensamiento teológico de la ley en la figura de Moisés, y no del pensamiento teológico de la monarquía en la figura de David y todo lo que la figura de David representó para el pensamiento teológico del Antiguo Testamento. Entonces, Dios mismo va a actuar a través del rey, y por eso el rey viene a configurar la imagen de hijo de Dios. Segunda de Samuel 7, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 14 al 15, lo mismo que el Salmo 89, son una representación bellísima de lo que significaba en el Antiguo Testamento que el rey fuese hijo de Dios. Y ustedes estarán preguntándose, ajá, ¿y por qué tenemos que hacer este recorrido? Porque es importante conocer de dónde nace el concepto de hijo de Dios en el Antiguo Testamento y cómo va cambiando, cómo va evolucionando a partir de la situación histórica, de los acontecimientos históricos que le fueron dando forma a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Esto es importante. ¿Por qué razón? Que no podemos, como lo decía ahorita, desprender por completo el Antiguo Testamento del Nuevo. Y si queremos conocer cuál es el significado de Jesús como Hijo de Dios, es necesario que empecemos a vislumbrar de entrada qué era
el Hijo de Dios, ¿qué significaba Hijo de Dios en el Antiguo Testamento? Una tercera acepción o un tercer significado del concepto de Hijo de Dios en el Antiguo Testamento es ya no un ser celestial, ya no el rey como tal, sino el pueblo. El pueblo va a venir a ser hijo de Dios, todo el pueblo, entiéndase, el pueblo como todo el pueblo de Israel, la nación a la cual Dios compró, a la cual Dios liberó, a la cual Dios ha venido guiando a través de todos estos procesos del éxodo, de la entrada a la tierra prometida, de la conformación de las tribus, de la formación de la monarquía, del exilio y luego del exilio del retorno y al retornar nuevamente y durante el proceso de la monarquía, el exilio y el retorno, ese Dios que aparece con los profetas guiando, orientando, corrigiendo a ese pueblo que va a venir a ser el pueblo en el cual nace Jesús como Salvador. A ese pueblo se le va a llamar también como Hijo de Dios. Éxodo capítulo 4, 22 nos va a mencionar que todo el pueblo de Israel es hijo de Dios. Y su hijo querido, Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 31, en el versículo 20, también nos va a decir que ese va a ser el querido de Dios, los amados de Dios. En el versículo 3, 19, capítulo 3, versículo 19 de Jeremías también nos va a decir que el pueblo es el favorito de Dios. Deuteronomio 14, 1 va a decir que todo el pueblo es hijo de Dios. Oseas va a venir a decir que Israel es la esposa, ¿sí? O que Jerusalén también va a ser la hija querida de Dios, como lo dice Ezequiel 16:20. Miren cómo el pensamiento del pueblo de Israel del Antiguo Testamento va dándole forma al concepto de hijo de Dios. En primera instancia, hijo de Dios es un ser celestial. Ese pensamiento empezó a cambiar cuando viene la monarquía y en la monarquía el rey va a encarnar la figura de hijo de Dios. El rey es el hijo de Dios porque a través del rey es que Dios cumple su voluntad y sobre todo a través de la figura de David en el Antiguo Testamento. Pero también cómo a partir de todo lo que empieza a sucederle al pueblo de Israel, eh, todas las atrocidades que tuvo que vivir a lo largo de su historia, como la división del reino, el exilio, que fue cuando vinieron naciones extranjeras y destruyen al reino de Israel y luego al reino de Judá y cogen a la gente y se la llevan cautiva para esas naciones. En todo ese proceso, en el proceso de luego de que se acaba el exilio, esos israelitas que empiezan a volver, a retornar a su tierra, en todo ese proceso, el concepto de hijo de Dios empieza a cambiar, empieza a moverse de seres celestiales al rey, y ya cuando no había rey, ya cuando el reino fue destruido, entonces el Hijo de Dios viene a ser el pueblo como tal. El pueblo, todo el pueblo se va a constituir como el Hijo de Dios. Ahora, por eso es que en textos vamos a encontrar, en textos sobre todo de los profetas, que empieza a aparecer la figura de Dios como Padre, Dios como el Padre de todo el pueblo de Israel. Isaías 63:16, Isaías 64:8, Malaquías 2:10. Todo el pueblo va a ser hijo de Dios y Dios va a actuar como padre y también como madre, como lo va a decir Deuteronomio 1:31 e Isaías 66:13. Así como yo estoy proyectando aquí a mi izquierda todos los textos bíblicos,
que les estoy mencionando para que ustedes puedan ir dándole un repaso a sus Biblias. Entonces, miren lo bonito de esto, lo bonito que es poder comprender de dónde viene el término hijo de Dios y cómo en un principio hijo de Dios se aplicó a los seres celestiales, luego al rey, pero ya en el tiempo mucho más cercano a Jesús, cuando ya no había rey, cuando el pueblo estaba poniendo nuevamente su esperanza en Dios al retornar del exilio, entonces todo el pueblo empieza a ser llamado hijo de Dios. Todo israelita va a ser considerado como hijo de Dios porque Dios va a encarar la figura ya propiamente de padre del pueblo, del sustentador del pueblo, del que guía al pueblo, del que lo orienta. Así nosotros, como iglesia cristiana, de una u otra manera, estamos repitiendo esto, estamos repitiendo el concepto de ser hijos de Dios. Todos nosotros incluso nos llamamos, el pueblo cristiano se llama como tal hijos de Dios. En Jesús tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios y pasamos de una forma espiritual de fe a ser considerados hijos de Dios y a Dios, a llamar a Dios como nuestro Padre. Esto es importante, esto ya había surgido en el Antiguo Testamento, ya el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento había conformado este concepto de hijo de Dios a partir de estas situaciones históricas que les sucedieron en el tiempo, ¿no? Primero seres celestiales, luego era el rey, ahora ya mucho más cercano a Jesús eran todos aquellos que eran parte del pueblo. Una cuarta acepción o un cuarto significado de, eh, del término hijo de Dios en el Antiguo Testamento es el término que se le va a aplicar a las personas justas. Y esto es algo muy interesante. Mire bien lo que sucede. Antes, en primera instancia, el Hijo de Dios era un ser celestial, no tenía nada que ver con los humanos. Luego, el Hijo de Dios va a ser el rey, el que va a encarar la voluntad de Dios para el pueblo en el tiempo de la monarquía. Ya es una persona, un humano. Luego, cuando la monarquía pierde todo su valor con el tema del exilio y de la destrucción del reino, la división del reino, la destrucción de ellos, es el pueblo, todos los que empiezan a ser llamados hijos de Dios, porque ya Dios se encarga como padre del pueblo de Israel. Pero no todos, va a empezar a aparecer en el Antiguo Testamento que no todos los eh, miembros del pueblo de Israel pueden ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cuáles? Dentro de todo el pueblo, ¿cuáles son los hijos de Dios? Entonces vamos a ver que los textos nos van a dejar ver que hijo de Dios va a ser llamado también todo aquel que es justo, todo aquel que obra rectamente. El Salmo 73:15 va a hablar que los hijos de Dios son solamente los justos, los que son rectos delante de Jehová. Y Malaquías 1:6 también va a decir que los sacerdotes, aludiendo directamente a los que cumplen la voluntad de Dios, son sus hijos, los hijos de Dios. Vamos a hacer un resumen de esto que hemos dicho con la siguiente diapositiva. Ustedes van a poder ver aquí cómo ciertamente el concepto de hijo de Dios en el Antiguo Testamento empieza a cambiar, ¿no? Como en primera instancia son seres celestiales, que vemos aquí en la primera, en el tope, arriba, seres celestiales. Luego, hijos de Dios van a ser los reyes o la dinastía, sobre todo el rey David, la dinastía davídica. Luego vamos a encontrar al pueblo de Israel como el pueblo todo, hijo de Dios. Y por último, en los textos un poco ya más cercanos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que los hijos de Dios son los justos, son las personas que obran rectamente
delante de Dios. Son todos aquellos que cumplen la voluntad de Dios y que van a ser llamados justos. Estos conceptos eh, de hijo de Dios van a ser importantes cuando encontremos que en el Nuevo Testamento se le va a decir a Jesús, o hijo, se le va a decir hijo de Dios. Se le estará aplicando a Jesús el tema de que es parte de la dinastía davídica y que por eso, por ser hijo de David, por eso es hijo de Dios. Se le estará aplicando a Jesús el tema de que como el concepto en el Antiguo Testamento también apuntaba a seres celestiales, personas no humanas, entonces también se le apunta a Jesús el término hijo de Dios por creer que él no era completamente humano, o más bien se le va a aplicar el término hijo de Dios porque era parte del pueblo de Israel, o quizás de pronto estamos hablando de Jesús como hijo de Dios porque cumplía a cabalidad la voluntad de Dios y porque era justo delante de Dios, recto en todos sus caminos. ¿Cuál de estos conceptos que aparecen en el Antiguo Testamento como hijos de Dios se le va a aplicar a Jesús? ¿O todos van a venir a formar parte, todos van a ser parte de lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento como Jesús, hijo de Dios? Luego entonces, hermanos y hermanas, queridos amigos, amigas que están conectados a esta hora con nosotros, luego de haber hecho este recuento de el concepto de hijo de Dios en el Antiguo Testamento, muy rápido, muy somero, eh, vamos a entrar propiamente con la ayuda del Señor dentro de 8 días, o si me lo piden, eh, creo que hay personas que me están pidiendo que haga esto más seguido, entonces lo puedo hacer un poquito más seguido, eh, pero vamos a entrar propiamente al Nuevo Testamento. Y cuando hablo de entrar al Nuevo Testamento es empezar a ver ya en los evangelios sinópticos, porque estamos hablando de la formación del pensamiento teológico en los sinópticos, empezar a ver ya en los evangelios qué significa para estos escritores judíos, la mayoría de ellos, el concepto de hijo de Dios y cómo se le aplica a Jesús, ¿sí? Cómo se le aplica a Jesús. Y vamos a arrancar primeramente por el Evangelio de Marcos, que conocemos, sabemos ya que fue el primer evangelio en redactarse, ¿no? Fue el primero en ser escrito. Es el primero de los 3 evangelios sinópticos. Primero está Marcos, que vamos a estar hablando de un periodo de tiempo del año 60 al 70. No hay todavía consenso en cuál es la fecha exacta de el Evangelio de Marcos, de la redacción del Evangelio de Marcos. Luego va a venir Mateo, que vamos a estar hablando propiamente de Mateo del año 70 al 80 o hasta más. Y por último, de estos evangelios sinópticos vamos a encontrar a Lucas, que va a ser redactado aproximadamente del año 85 al 95, ¿no? En esas décadas, y hablamos de décadas, es porque no tenemos aún la certeza de cuándo fueron redactados estos textos. Entonces, haciendo ya el recuento, el repaso, digámoslo así, pequeño de lo que hemos estado viendo hasta el momento, eh, vamos a decir que lo que conocemos o el concepto que nos da a entender el Nuevo Testamento de Jesús como Hijo de Dios tiene todo un trasfondo en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento menciona directamente que hay personas a las cuales se les llamaba hijo de Dios, que hay unas características especiales de estos hijos de Dios que van a venir a formar un poco la imagen de Jesús en el Nuevo Testamento
como tal, Jesús como Hijo de Dios. Nuestra próxima clase, cuando nos encontremos nuevamente por este medio, vamos a estar obviamente entrando primero al Evangelio de Marcos y a los textos donde aparece el concepto de Hijo de Dios en el Evangelio de Marcos. Mis queridos hermanos y hermanas, compañeros y amigos que nos han acompañado por el momento, les invito a que por favor no se pierdan el resto de clases, no se pierdan el resto de temas que vamos a venir tratando. Hemos empezado hoy con el tema de Jesús como Hijo de Dios, haciendo un recuento por el concepto de Hijo de Dios en el Antiguo Testamento para poder comprender mejor qué significa Hijo de Dios en el Nuevo Testamento y cómo se le aplica esto a Jesús. Así que espero que por favor no se desconecten, vamos a estar avisándoles por acá, por las redes sociales, la próxima clase de teología del Nuevo Testamento, teología de los evangelios sinópticos, el concepto de Jesús como Hijo de Dios. Vamos a tomarnos un tiempo para orar, para darle gracias a Dios por este momento que estamos viviendo. Hoy se habla bastante de ese Jesús en medio de la pandemia, en medio de las dificultades que estamos viviendo. Eh, hemos de comprender que todos nosotros, de una u otra manera, estamos bajo el cuidado de Dios, que toda la humanidad está en sus manos y que ciertamente todos, de forma espiritual y por el simple hecho de ser creados a su imagen y semejanza, tenemos el cuidado y el amor de Dios como Padre sobre nuestras vidas. Por eso, profundizar un poco más en los temas del Nuevo Testamento y profundizar en el tema propiamente de Jesús como Hijo de Dios nos va a ayudar a que comprendamos también nuestra posición como hijos de Dios. Hoy somos, toda la humanidad, eh, somos objeto del cuidado y del amor de Dios. Somos hijos de Dios en la medida en que entendemos que hay cosas que no están a nuestro alcance y que dependemos exclusivamente de, de alguien que no soy yo, de personas que no somos nosotros. Damos gracias porque hoy podemos decir que somos hijos de Dios, porque hoy podemos decir que Dios tiene cuidado de nosotros y que está teniendo cuidado de cada uno de ustedes en los momentos que estamos atravesando. Damos gracias porque sabemos que muchos de ustedes están bien de salud. Oramos para que el Señor siga guardándoles, siga bendiciéndoles en estos momentos que están atravesando. Eh, no puedo detenerme en personas específicas, pero sí queremos decirles que la iglesia, la primera iglesia presbiteriana, sigue orando por ustedes y que seguimos estando al tanto, como hijos de Dios que somos, del cuidado de cada uno de nosotros. Dios nos cuida, Dios nos da su amor, nos da su bendición, nos da su sustento en medio de esta situación difícil que estamos atravesando. Así que entendámonos y vivamos como verdaderos hijos de Dios en este proceso que estamos atravesando. Y como les decía, les invito a que podamos seguir conectándonos por este medio a las próximas clases. La próxima clase va a ser el concepto de Jesús, Hijo de Dios, en el Evangelio de Marcos. Y por ahí vamos a empezar a aclarar un poco qué significa la figura de Hijo de Dios aplicada a Jesús. Esto para entender bastante bien quién es Jesús
y quién es Él para nosotros hoy y quién es Él para la iglesia. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Pueden dejar sus comentarios al interno, pueden comentar en el video, ya cuando, no ahorita en la transmisión, sino cuando ya estén. Si hay dudas, preguntas, los pueden dejar ahí en el video para que podamos ir avanzando y aclarar un poco más este tema de teología del Nuevo Testamento, el concepto de Hijo de Dios en los evangelios sinópticos. Que Dios les bendiga. Espero que puedan seguir disfrutando de sus familias, que puedan seguir disfrutando de las personas que les aman, de las personas que están alrededor de ustedes y tengan siempre presente que somos hijos de Dios, que estamos bajo el cuidado y la protección de que aunque no podamos ver, Él está obrando. Hasta una próxima ocasión, que espero que sea muy pronto, que nos encontremos por acá. Bendiciones para todos.